Bueno, entonces. Recording is on. Buen día, Ahí. hola Michelle. Buen día, buen día. Por las dudas, cada tanto les voy a ir preguntando que me vayan respondiendo cosas, porque a veces se me corta la internet y acá me marca que tengo, pero bueno. Así que van abriendo los micrófonos o cualquier duda que se presenta y me van y vamos hablando. Entonces, bueno, estamos con este problemita. Primero entonces vemos las condiciones iniciales, posición inicial de acuerdo al sistema de referencia elegido. Y sub 0 es igual a 0. Tomo el tiempo t sub 0 igual a 0. Ahí pongo en 0 el cronómetro para estudiar qué pasa con el movimiento de esta moneda que se deja caer. Y si hablamos de se deja caer, yo no le estoy dando ningún impulso inicial, no la estoy lanzando hacia abajo, sino que simplemente abro la mano y entonces esa moneda parte de una velocidad inicial igual a 0, vista por un observador, entonces fijo a tierra. Está viendo entonces que pone el 0 del eje Y acá, el eje Y positivo arriba, la acción de la gravedad que apunta hacia abajo, tiene entonces un vector que tiene componente Y negativa. Y entonces, si esta aceleración es de módulo constante y de dirección y sentido constante, entonces estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso, donde la velocidad inicial es el vector nulo. Y fíjense que nosotros conocemos la ecuación del movimiento de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esta ecuación que está acá, teníamos que I es igual a la posición inicial más velocidad inicial multiplicada por el intervalo de tiempo, más un medio de la componente I, en este caso de la aceleración, multiplicada por el intervalo de tiempo al cuadrado. Como nosotros pusimos acá t sub 0 igual a 0, entonces directamente acá en esta ecuación no aparece delta t, sino que pongo directamente t, y me queda esta que es la ley de movimiento para esta caída libre. Entonces, en este problema en particular, ¿cuánto vale I sub 0? Vale 0, porque pongo acá el 0 en el de mi sistema de referencia. En la posición inicial, la velocidad inicial vale 0, se me anula también este segundo término, y fíjense entonces que el que va a ser distinto de 0 es este tercer término, y entonces acá tengo un medio por la componente I del vector aceleración, que ahora es negativa, menos 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por t cuadrado. Ahora, fíjense que en esta ley de movimiento, estas posiciones en I que va a ir tomando, según este sistema de referencia elegido, son posiciones en este eje Y que van a ser siempre negativas. Se está moviendo entonces hacia abajo. Entonces, acá me decía, calcule la posición y velocidad después de transcurridos 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos de iniciado este movimiento. Entonces, si a ustedes les piden, calculen la posición 1 segundo después. La posición inicial valía 0. ¿Cuánto vale la posición cuando ha transcurrido 1 segundo? Entonces, esta posición en este eje Y. Y ustedes saben que si yo tomé el eje Y positivo hacia arriba, entonces este Y necesariamente tiene que ser negativo. Si me da un resultado positivo, digo, en algo metí la pata en la resolución de este problema. Fíjense que cuando yo reemplace el tiempo t por 1 segundo, esto me va a dar acá 1 segundo cuadrado. El segundo cuadrado se me va con este segundo cuadrado que está dividiendo. Y me queda entonces que I para este tiempo es igual a menos 4.9 metros. En 1 segundo, entonces se desplazó hacia abajo 4.9 metros. ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Qué pasó con la velocidad en ese segundo transcurrido? Bueno, vamos a ver la ecuación
que entonces representa la velocidad en función del tiempo. Ustedes saben que esta ecuación, ¿cómo la obtengo? Derivando la ley, entonces, de la posición en función del tiempo. Si yo derivo esta ley y hago la derivada de i respecto de t, este que es constante se me va. Este segundo término, fíjense, esta v sub 0 y es una constante, entonces me queda multiplicando la derivada de t respecto de t, y entonces acá viene este coeficiente, esta constante que estaba multiplicando al tiempo, y ahora tengo la derivada de un medio a, esta era constante, la derivada de t cuadrado con respecto a t. Y la derivada de t cuadrado es 2t. Entonces, ese 2 que estaba multiplicando con este 2 que está dividiendo se me cancela, se me simplifica, y entonces me queda acá directamente que la velocidad en i es igual a v sub 0i más a sub i por t. Como la v sub 0 es igual a 0, la sub i tiene componente i, entonces esta aceleración tiene componente en i negativa, y entonces me queda, fíjense, que la velocidad tiene una componente según i negativa, que en el caso al cual el tiempo t es igual a 1 segundo, vale, si yo pongo acá 1 y este es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, este segundo se simplifica con el cuadrado acá, y entonces me queda menos 9,8 metros por segundo. Fíjense que la velocidad es un vector que tiene que tener componente i negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está moviendo hacia abajo. Ahora, si yo hago una gráfica de la trayectoria de la partícula, ¿cómo van a graficar la trayectoria que sigue la partícula? ¿Cómo la dibujarían acá hasta que llega al piso? ¿Qué sería? Una línea recta. Claro, sería un segmento de recta, ¿cierto? Que inicia acá y ¿dónde termina? Acá abajo. Entonces una recta es un segmento de recta que va de acá hasta acá abajo. ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es la medida de este segmento? ¿A qué sería igual en este caso? En este caso, la medida de este segmento hasta que llega al piso va a ser entonces el módulo del vector desplazamiento. Fíjense si yo digo, ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento que tiene esta moneda en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Bueno, el desplazamiento va a ser un vector que va desde la posición inicial a esta posición en t igual a 1 segundo. Es un vector que apunta hacia abajo, es un vector que tiene componente i negativa, y entonces ese que apunta hacia abajo va a ser el vector desplazamiento en 1 segundo. Ahora, yo les pregunto, si ustedes tienen que graficar la ley de movimiento, ¿qué función es esta? ¿Qué función es una función, si yo tengo que graficar esta ley de movimiento, que es una función del tiempo? ¿Qué función estoy representando acá? Una cuadrática. Sí, y una cuadrática, ¿cómo la llamamos? Una parábola. Es una parábola. Es una parábola. Y esa parábola tiene las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, justamente porque, fíjense, el coeficiente que está multiplicando a la variable, que sería el tiempo, es negativo. Entonces, tengo acá una parábola que tiene las ramas hacia abajo. Y si yo represento la velocidad en función del tiempo, ¿qué función es?
lineal. Sí, es lineal y es una recta. Y va a ser una recta dependiente negativa. Entonces, vamos a ver cómo se representan estas funciones que está acá, pero las vamos a ver entonces un poco después. Si ustedes quieren dibujarlas a estas expresiones que están acá, entonces esta va a ser, fíjense, una parábola con las ramas hacia abajo y esta va a ser una recta dependiente entonces negativa. Después vamos a ver estas representaciones gráficas. Ahora, estas representaciones gráficas obviamente tienen que estar relacionadas ¿a qué? A cómo elegí yo mi sistema de referencia. ¿Está bien? ¿Cómo elijo mi sistema de referencia? Y que, a ver, esto siempre va a ser en función de este sistema de referencia que yo elegí, que tiene el eje Y positivo hacia arriba, dado que la aceleración apunta hacia abajo, va a ser una parábola que tiene las ramas hacia abajo, porque la aceleración tiene componente Y negativa. Ahora, ¿qué pasaba si yo ponía el eje Y positivo hacia abajo? ¿Qué signo tenía la aceleración? La componente Y del vector aceleración. Tenía componente Y positiva. Entonces, cuidado con la representación gráfica que yo haga, porque esa representación gráfica está directamente relacionada a esto, a la que yo elegí al principio para la resolución del problema. Por eso yo les decía que es fundamental cuando uno va a resolver problemas, hacer en primer lugar un esquema de la situación. Y en segundo lugar, elegir el sistema de referencia y elegir dónde está el origen de mi sistema de referencia. Ahora, fíjense qué pasa si yo ahora pongo el 0 del sistema de referencia acá abajo, en la base de la torre. Ahora, el I sub 0 es distinto de 0. Cuando yo tiro la moneda acá arriba, desde el techo de la torre de Pisa, entonces ahora no voy a tener un I sub 0 igual a 0. Ahora voy a tener un I sub 0 que es distinto de 0. Y es entonces la posición inicial que mide un observador que no está ahora acá arriba, sino que está acá abajo. Y está mirando y dice, tiene una altura, está allá arriba la moneda. ¿Cuánto mide la posición inicial? Y mide 57 metros. Entonces, si la estoy soltando desde una altura de 57 metros, vamos a preguntarnos, ¿cuánto tarda la moneda en llegar al suelo y cuál es su velocidad un instante antes del impacto? Entonces vamos a ver cómo planteamos esto. Seguimos teniendo esta aceleración de la gravedad que apunta entonces hacia abajo. Ahora, si definí este sistema de referencia con el eje Y positivo hacia arriba, seguimos teniendo este vector con componente Y negativa. Partimos de vuelta de esta ley de movimiento, que es la ley de movimiento que corresponde ¿a quién? A un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo vale esta? Cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración es constante y tengo entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De lo contrario, esta ecuación deja de ser válida. Entonces vamos a reemplazar valores. Ahora, I sub 0 es distinto de 0. ¿Cuánto vale? 57 metros. La velocidad inicial, si yo la suelto a la moneda, ¿cuánto valía? Y bueno, la suelto desde el reposo. Si la suelto desde el reposo, quiere decir que este observador que está mirando hacia arriba ve que la mano de la persona que la tenía la moneda en la mano está quieta. No se está moviendo. Entonces, suelta la moneda desde el reposo, B sub 0 vale 0, se me va este término. ¿Y qué me queda? Este tercer término que tengo acá, 9,8 dividido 2 es 4,9, pero entonces tengo un signo menos que acompaña porque la componente ni entonces era negativa. Y me queda multiplicando por t cuadrado. ¿Cómo hago para calcular
¿cuánto tarda en llegar al suelo? ¿Qué tenemos que hacer acá? Cuando el tiempo sea 0. Y mira, cuando el tiempo es igual a 0, vamos a reemplazar en esta ecuación. ¿Cuánto vale I si este vale 0? 57. 57. Entonces, esa es la posición inicial. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto tarda? Y si pregunto cuánto tarda, ¿qué estoy preguntando? Pregunto El tiempo. tiempo. Exactamente. ¿Cuánto tarda? Digo. Entonces estoy preguntando cuánto vale T. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Y yo tengo esta ecuación. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale I cuando la moneda llega al suelo? 0. 0. Exactamente. ¿Eh? Cuando la moneda llega al suelo, I vale 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer de esta ecuación? Y despejar el tiempo. Despejar el tiempo que tarda entonces la moneda en llegar al suelo. Entonces, conocemos que cuando llega al suelo, I vale 0. Y fíjense que acá, si yo despejo el tiempo, me queda T cuadrado es igual a 57 sobre 4,9. Y ustedes saben que acá hay dos posibles soluciones. T es igual a más menos raíz cuadrada de 57 sobre 4,9. Pero un tiempo negativo, entonces no tendría aquí un significado físico. Entonces, tomamos solamente el resultado positivo en este caso y nos queda que el tiempo que tarda en llegar al suelo es 3,4 segundos. Ahora dice, ¿y con qué velocidad llega? Entonces tenemos que ir a la ecuación de la velocidad. ¿Qué voy a hacer en esta ecuación? ¿Qué tengo que hacer ahora? Usar el tiempo de la otra fórmula. Exactamente. Uso el tiempo que saqué de la ecuación anterior, que era cuánto tardaba en llegar al suelo, y entonces calculo la velocidad en este instante. Y fíjense que ese es un instante antes de golpear contra el suelo. Porque bueno, cuando la moneda golpea contra el suelo, y bueno, ya vamos a ver qué pasa en ese choque. Choca contra el suelo y bueno, ahí se produce todo un cambio, una cosa que, bueno, que hasta ahí entonces ahora no vamos a llegar. Vamos a ver un instante antes de llegar cuál es la velocidad que tiene. Y fíjense que la velocidad va a ser negativa. La velocidad va a ser negativa y vale entonces menos 33,42 metros sobre segundo. ¿Y qué me dice esta velocidad negativa? Que el vector velocidad apunta hacia abajo. ¿Quién era el vector velocidad acá arriba? Era el vector nulo. Tenía componente I igual a 0. ¿Qué le va pasando a ese vector velocidad? Entonces, va aumentando su módulo a medida que va, ¿por qué? Porque tengo una aceleración que es distinta de 0. La velocidad va cambiando, este vector parte siendo el vector nulo y llega acá abajo con este valor que justamente tiene una componente en I de menos 33,42 metros por segundo. Y entonces fíjense que si yo tengo esta ecuación de movimiento, fíjense que acá parte entonces con una posición inicial distinta de 0. Tengo una parábola con las ramas hacia abajo. En este caso, en el caso de la velocidad, tengo una recta dependiente negativa. Y entonces vamos a ver qué pasa acá con la representación gráfica. Acá Profe, tengo, sí, el peso del objeto no está relacionado con el tiempo que tarda o la aceleración que agarra. bueno, entonces, a ver, esa es muy interesante tu pregunta, porque eso es una pregunta que generalmente surge en los alumnos y que eso lo vamos a ver. Fíjense que en ningún momento en esta ecuación cinemática puse o aparece la masa del objeto. En ningún momento apareció la masa del objeto. Ahora, ustedes saben que si ustedes tienen en la mano una bolita de acero,
y en la otra mano tienen una pluma y sueltan en simultáneo estos dos objetos, van a llegar al suelo en tiempos diferentes. Pero eso no tiene que ver con esta cuestión de la aceleración de la gravedad y lo vamos a ver, hay un video muy lindo, no sé si lo vieron en el campus, al video, y justamente ese video les muestra cómo cae una bocha de acero y una pluma cuando se hizo vacío en una cámara, cuando no existe la presencia del aire. Porque ¿por qué caen de manera diferente la bola de acero y la pluma? Porque existe algo que se llama la resistencia del aire. Hay una fuerza, un empuje que ejerce el aire, que entonces, dependiendo de la geometría que tiene ese objeto, de la forma geométrica, de cómo está constituido el objeto que estamos soltando, entonces va a actuar esa fuerza de manera diferente. Ahora cuando terminemos, les voy a pasar el link del videíto y vamos a verlo, justamente para poner en evidencia esto que vos me estás preguntando. Obviamente que aquí estamos considerando que no tenemos esa presencia del aire, estamos despreciando el rozamiento con el aire en este estudio. Y estamos diciendo, bueno, la aceleración con la que cae es una aceleración constante y vale entonces esta aceleración de la gravedad. Pero efectivamente tendríamos que considerar entonces esa fuerza resistiva que ejerce el aire. En principio vamos a despreciarla, y en caída libre vamos a considerar esta aceleración de la gravedad constante para cualquier objeto que caiga. En particular vamos a decir una bolita, etcétera, etcétera, donde de alguna manera esa geometría permite despreciar este rozamiento con el aire. Vamos, en principio, a despreciarlo. ¿Está? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, ahí, claro. Después vamos a ver entonces el video para que esto sí se ponga bien, bien, bien en evidencia. Ya van a ver en Física 2, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa fuerza de rozamiento que ejercen los fluidos sobre el movimiento de los cuerpos? El aire es un fluido, los líquidos son fluidos, entonces eso lo van a ver en el próximo curso que es el de Física 2. Entonces, fíjense, acá tenemos las representaciones gráficas. Esto es la ley de movimiento, acá pongo el origen. Fíjense que el origen estaba acá abajo, en este sistema de referencia elegido. Posición inicial, entonces, es 57 metros. Tengo una parábola con las ramas hacia abajo. ¿Cuánto vale la posición final? Vale igual a 0. ¿Y en qué tiempo se logra? En este tiempo que está acá. Ahora, fíjense que sabiendo 3 datos, yo puedo graficar mi ley de movimiento. Cuando se los tomemos en el parcial, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? ¿Qué es la posición final? ¿Cuál era la posición inicial? Y en esta parábola, entonces, ¿cómo comienza la parábola? Y fíjense que acá tengo entonces el vértice de la parábola. Porque justamente, ¿qué está pasando acá? Y fíjense que acá la derivada de esta función vale 0. Velocidad inicial vale 0. Y la derivada de y respecto de t igual a 0, es que en qué instante de tiempo vale 0 esa velocidad, me dice entonces cuándo esta moneda tiene la máxima posición. Cuando la posición es máxima, en el instante de tiempo t igual a 0, que corresponde entonces a la velocidad de la partícula igual a 0. Y fíjense que la representación de la velocidad en función del tiempo es esta recta
dependiente negativa que yo tendría que haber graficado entonces hasta este tiempo. ¿Por qué? Porque después, y bueno, ¿qué pasa en tiempos posteriores a estos tiempos a los cuales llega acá? Y bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, si la moneda cae y ya se queda quieta acá en el piso, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad pasa a valer 0 y la posición entonces es constante e igual a 0. Ya lo vamos a analizar qué pasa entonces después de ese tiempo. Ahora, van a ver después en la práctica un problema, que es un problemita que les va a resolver Vero, de un movimiento entonces de un tiro vertical. En el tiro vertical, vamos a ver el enunciado que tiene este problema. Dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el borde de la azotea de un edificio. Acá tenemos entonces el borde de la azotea, tenemos el lanzamiento hacia arriba. Ahora, no es que tengo la pelota en la mano y abro la mano y la dejo caer. Ahora la lanzo hacia arriba. Fíjense que tiene una velocidad hacia arriba que es distinta de 0. Dice, la pelota abandona la mano con una rapidez ascendente de 15 metros por segundo. Obtenga la posición y velocidad de la pelota 1 segundo y 4 segundos después de soltarla. La velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre el barandal. La altura máxima alcanzada y la aceleración de la pelota en su máxima altura. Y vamos a esta última pregunta. ¿Cuánto vale la aceleración de la pelota en cualquier posición durante su recorrido? Menos 9,8. Menos 9,8. Exactamente. Siempre la aceleración tiene el mismo valor y es entonces la aceleración de la gravedad. En cualquier posición la aceleración vale siempre lo mismo en este problema, que es un problema de caída libre, que lo llamamos tiro vertical porque tiene una velocidad inicial entonces hacia arriba. Y entonces es igual a menos 9,8 porque yo defino en este problema. En esta posición inicial yo tengo el observador acá arriba, que es el observador entonces que lanza la pelota, y entonces pongo ahí el 0 en la posición, tomo el eje Y positivo hacia arriba, acá tengo el Y sub 0 igual a 0, y entonces este observador va a mirar cuáles son las posiciones que va ocupando en función del tiempo. Ahora, ¿a qué equivale este I máximo? Cuando la función I, cualquier función, ustedes saben, logra sus valores máximos o mínimos, la derivada de esa función, y en este caso respecto al tiempo, que es la variable, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Cómo hacían para encontrar los máximos y mínimos de las funciones? Y la derivan respecto de la variable y la igualan a 0 y entonces ahí sacan el máximo y los mínimos, los máximos y mínimos que tienen esas funciones. Bueno, en este caso, ¿cuándo es máxima I? Cuando la derivada de I respecto de t vale 0. ¿Y quién es la derivada de I respecto de t? Es la velocidad. Entonces, en este punto en el cual el I se hace máximo, la velocidad en I vale 0. Eso es lo que tienen que plantear, entonces, para poder resolver este problemita. Este problema está en el PowerPoint, digamos, que les subí, en versión PDF ahí al campus. Traten de ver entonces el enunciado y traten de plantearlo ustedes solos, la resolución. Este problema está resuelto de manera completa, entonces, en el PowerPoint. Después tienen que partir del planteo de las ecuaciones, si es un movimiento entonces con aceleración constante
ustedes saben cuál es la ley de movimiento, plantean la ley de movimiento y plantean entonces cómo son las resoluciones. ¿Saben que si el eje Y es positivo hacia arriba, la ley de movimiento va a ser una parábola? Si yo planteo este eje Y positivo hacia arriba, entonces como la aceleración tiene componente Y negativa, es una parábola con las ramas hacia abajo y la velocidad es una recta de pendiente negativa. Traten de graficarla entonces ustedes solos. Traten de resolverlo solos y ver entonces cuáles son las resoluciones. Vamos a ver acá las cuestiones que son más generales, las cuestiones que son más generales entonces y que son las ecuaciones de movimiento deducidas del cálculo. Y estas ecuaciones de movimiento deducidas del cálculo, entonces, ¿qué tienen de particular y de interesante? Lo particular y lo interesante que tienen entonces es que ustedes pueden tener leyes de movimiento derivadas de aquellos movimientos que no tengan una aceleración constante, que tengan aceleración que cambie en el tiempo. Fíjense que acá en esta representación de la velocidad en función del tiempo, yo tengo una función que no es una recta. ¿Qué significa esto? Y que la aceleración no es constante en el tiempo, sino que es variable. Y entonces acá para encontrar la ley de movimiento, vamos a ver acá qué pasa. Vamos a separar en esta función, que es la ley de la velocidad en función del tiempo, vamos a ver qué pasa en intervalos de tiempo. Vamos a dividir este intervalo total de tiempo entre t sub 2 y t sub 1 en n intervalitos iguales. Divido este tiempo total, intervalo de tiempo total, t2 menos t1, en n, en n partecitas, en n intervalos de tiempo, todos aproximadamente iguales, que son, que tienen un valor delta t sub n. Delta t1 acá entre t1 y t sub 1 más delta t. Delta t sub 2, que es entre t1 más delta t y t1 más 2 delta t, etc. Cada intervalito de estos, entonces, tiene una longitud, tiene un valor delta t. Ahora, fíjense que vamos a ver cuánto vale la velocidad media en cada intervalo. Y bueno, ustedes saben que velocidad media se define como delta x sobre delta t. La velocidad media total en todo este intervalo de tiempo, y bueno, ¿cómo se define? Como delta x sobre delta t, y acá en el delta t es t2 menos t1. Ahora, vamos a dividir entonces en estos subintervalos pequeñitos. Y vamos a ver, fíjense que si yo divido así y tomo que acá la velocidad media es el valor promedio en este intervalo, que es la velocidad máxima y mínima en este intervalo dividido 2, que me da este valorcito, y lo multiplico por el intervalo de tiempo, entonces voy a obtener el delta x, que será el desplazamiento que tiene entonces en ese pequeño intervalo de tiempo. Entonces, si yo hago el producto de la velocidad media acá por el delta t1, tengo el desplazamiento promedio en ese intervalo. Si ahora miro qué pasó en este otro intervalito de tiempo, tengo el desplazamiento promedio en ese otro intervalo. Si yo sumo todos los desplazamientos promedios que voy teniendo en este primer intervalito, en este otro y en este otro intervalo de tiempo, voy a tener el desplazamiento total que tiene en ese intervalo t2 menos t1. ¿Está bien? Voy sumando entonces desplazamientos chiquititos. Ahora,
Si yo hago el límite de dividir esto en muchos intervalitos, quiere decir que la longitud temporal de estos intervalos de tiempo tiende a 0, hago el límite de estos intervalos de tiempo tendiendo a 0, esta suma que está acá se convierte ahora en integral. Imagino que ya lo vieron, no sé si todos llegaron a ver, digamos, este cálculo de este límite con el intervalo de tiempo tendiendo a 0, donde esta sumatoria, este símbolo, pasa a convertirse entonces en esta S estirada, que vendría a ser la integral, donde ahora, como tengo este delta t tendiendo a 0, estas velocidades medias, ¿en qué se convierten? En velocidad instantánea. ¿Y este delta t en qué se convierte? En diferencial de t. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahora el desplazamiento es la integral entre t sub 1 y t sub 2 de b diferencial de t. Y este desplazamiento no es otra cosa que el área debajo de esta curva. Cada desplazamiento, si yo multiplicaba b en esta representación de b en función del tiempo por el delta t, entonces el desplazamiento que encontraba, este delta xn, no era otra cosa que el área de este rectangulito que estaba acá. Entonces, la representación que me da la integral de una función, que me permite encontrar el área debajo de la curva. Y el área debajo de la curva, en esta representación b en función del tiempo, no es otra cosa que el desplazamiento que sufre la partícula en este intervalo de T2 a T1. Ahora, si la representación que tengo es de la aceleración en función del tiempo, entonces lo que voy a tener, el área debajo de esta curva no va a ser otra cosa que la velocidad instantánea, para este caso, de un movimiento con aceleración variable. Bueno, hasta acá llegamos con esto que tenía que ver entonces con movimiento en una dimensión. Vamos a pasar a lo que es movimiento en 2 dimensiones, pero antes de pasar ese movimiento, voy a ver si tengo a mano el videíto para mostrarles. Vamos a ver si tengo a mano el video para mostrarles de la parte de caída libre. Está subido el videíto, de hecho lo subí yo misma. En todo caso, para no perder tiempo, se los muestro después del recreo. Después del recreo les voy a mostrar el video, donde se ve justamente que sea una pluma o sea una bola de acero lo que caiga, tienen que llegar juntos abajo, que significa que tienen que caer exactamente con la misma aceleración, en ausencia de este fluido que es el aire, y que realiza entonces una fuerza, que es una fuerza resistiva al movimiento y que la vamos a ver más adelante cuando veamos en la próxima unidad fuerza de roce. Profe, Ahora les voy a compartir. Sí. ya tenemos fecha de parcial. Y ahora la vamos a hablar después del recreo. Dale. Ya puede haber una fecha de parcial, ya les podemos decir, entonces tenemos que terminar de discutirla con los profes, pero bueno, podríamos después del recreíto ver el tema de la fecha de parcial. Bueno, vamos a continuar entonces. Nosotros hasta ahora vimos ese movimiento en una dimensión. La clase pasada, el jueves pasado, cuando Mati comenzó su clase, les dijo, atenti, que nosotros vamos a estudiar el movimiento de un objeto. Ahora, ¿qué es la ley de movimiento?
es poder describir cuál es la posición de ese objeto en función del tiempo. Ahora, ese objeto, él les mostró cuando ese objeto se movía sobre un plano. Dice, yo tengo el plano XY y les voy mostrando cuáles son las posiciones, el vector posición de ese objeto en función del tiempo, conocida entonces esa trayectoria, ¿no? Que sigue el objeto sobre ese plano. Y entonces, ¿qué les iba dando? Y bueno, la posición del objeto en el plano, ¿cómo la describo? Como la posición en X y en Y en función del tiempo. Ahora, ¿qué tuve que haber dado primero? Y bueno, un sistema de ejes coordenados y haber definido entonces dónde está el origen, haber definido cuáles son las unidades, dónde está el observador. Y esta ley de movimiento, entonces, venía dada referida a ese observador. Estaba mirando cuál era la evolución en función del tiempo. ¿Hay algún micrófono que está abierto? Fíjense, y está haciendo un poco de ruido. Ahí está, gracias. Están comiendo pochoclo mientras ven la clase. Estaban comiendo pochoclo, estaban ahí. Está muy entretenido, entonces está bien, está bien. Con la sartén, bueno. Entonces estamos. Bueno, entonces acá definimos este sistema de ejes coordenados y ahora vamos a ver, en el caso más general, vamos a tener un objeto que se puede mover en el espacio y entonces ese vector posición, que va a depender del tiempo, va a tener componente X, componente Y y componente Z, de acuerdo a este sistema de coordenadas que yo planteé. Ahora, ¿qué es este R en función del tiempo? Es la ley de movimiento en 3 dimensiones. Fíjense que ahora X y Z van a ser entonces funciones de esta variable que es el tiempo. En particular, en el caso del movimiento rectilíneo o en una sola dimensión, entonces nosotros teníamos que este vector, que me da la ley de movimiento, es un vector que tiene una sola componente distinta de 0, que era la que llamábamos componente X o componente Y, como acabamos de ver en ese movimiento de caída libre. Ahora, ¿cómo defino un desplazamiento en el espacio? ¿No se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, a ver, el desplazamiento, si yo considero un intervalo de tiempo, ¿qué desplazamiento sufrió en este intervalo de tiempo delta t? ¿Y qué tengo que ver? ¿Cuál era la posición que tenía en el instante de tiempo t1 y cuál era la posición que tenía en el instante de tiempo t2? Y construir un vector que va de la posición inicial a esa posición final. Ahora, fíjense que en esta representación en el espacio, ¿qué sería esta línea de trazos que tengo acá? ¿Es la ley de movimiento o es la ecuación de la trayectoria? ¿Qué diferencia hay con la ley de movimiento? Bueno, si el dibujo que tengo es en el espacio X, Y, Z, lo que estoy dibujando acá es la ecuación de la trayectoria. ¿Qué tenía que estar presente para tener la ley de movimiento? ¿Qué me falta? ¿Cuál es la variable que me está faltando acá? Y es el tiempo. Recuerden que cuando la gráfica que estoy estudiando me da la ley de movimiento, en esa gráfica que voy a mirar va a aparecer una variable que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y que esa variable tiempo no está presente cuando yo lo que estoy graficando es la trayectoria. Ahora, yo tengo una gráfica que ustedes ven ahora que tiene 2 ejes. Entonces, si un eje es el eje X y el otro es el eje Y, ¿qué estoy graficando?
ley de movimiento o trayectoria. ¿Me quedé sin- Trayectoria. Ah, gracias. No, digo, ya veo que me quedé sin internet y estoy hablando sola como la vez pasada. Exactamente. Si veo que la gráfica, los nombres de los ejes son X e Y, lo que estoy graficando es la trayectoria. Mientras que si uno de los ejes me está mostrando el tiempo, lo que tengo ahí es la ley de movimiento, ¿eh? Que me está diciendo cómo cambia esa componente del vector posición, cómo cambia esa componente del vector en función del tiempo. Fíjense, esta línea de trazos es la trayectoria. Acá tengo posición inicial, acá tengo posición final. Estos vectores, posición inicial y posición final, tienen componentes X y Z. Y este vector que está acá, que es R2 menos R1, fíjense que acá aparece resta de vectores. Atente acá, por favor, hagan todo el repaso de lo que es suma y resta de vectores para esta unidad. Ahora, fíjense que acá tengo la resta. Entonces, si este es el vector R1 y este es el vector R2, R2 menos R1 es el vector que va desde R1 y que termina acá en R2. R2 menos R1 es R2 más menos R1. Si yo a este vector R2 le sumo menos R1, que es este vector ahora que va en el otro sentido, en el sentido contrario a este que está acá, y entonces tengo que el vector resultante es este mismo delta R que tengo acá. Ahora, fíjense que vamos a la definición de velocidad media. Nosotros vimos la clase pasada que esta velocidad media, este vector, tenía solamente componente X. Ahora este vector velocidad media tiene componente X, Y y Z. ¿Y cómo están dadas las componentes X y Z de este vector? Primero vamos a ver cómo se define. El vector velocidad media se define como delta R sobre delta T. Vector desplazamiento dividido intervalo de tiempo. Fíjense que este vector velocidad media tiene la misma dirección y sentido que este vector que está acá. Porque a este vector, delta R, para encontrar la velocidad media, lo estoy multiplicando por 1 sobre delta T, y delta T nosotros sabemos que es un número definido positivo, porque el tiempo final, el T sub 2, siempre es mayor al T sub 1. Nosotros vamos a ver en este curso, vamos a usar en este curso que el tiempo va siempre hacia adelante. En esta física clásica y en esto que vamos a estudiar entonces nosotros acá. Siempre el tiempo va hacia adelante y el T2 es mayor que T1, 1 sobre delta T es definido positivo, y entonces este vector velocidad media tiene la misma dirección y sentido que delta R. ¿Y cuánto vale velocidad media componente X? Vale x2 menos x1 dividido delta t. ¿Cuánto vale la componente y de la velocidad media? Vale y sub 2 menos y sub 1 dividido delta t. Ahora, fíjense qué pasa cuando ese intervalo de tiempo, delta t, tiende a 0. Nosotros dijimos recién entonces que la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que delta R. Hasta ahí, ¿me entendieron esa parte o hay alguna duda con eso? Por ahora vamos bien, profe. Por ahora vamos bien. Ustedes, por favor, interrumpan ahora el micrófono. Profe, no te entendí. Vamos de vuelta. ¿Está? Y vamos de vuelta. Y buscamos la manera de explicarlo diferente para que lo puedan entender. La velocidad dijimos que siempre tiene, la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que delta R, que el vector desplazamiento. Ahora,
¿Qué pasa cuando el intervalo de tiempo se hace cada vez más chiquitito? ¿Qué pasa cuando el intervalo de tiempo, ese delta t, tiende a 0? Fíjense, yo tengo que el vector desplazamiento entre A y B es este vector. Yo le dije que el vector que va desde A hasta B. Este es el desplazamiento. Y fíjense que usted dice, ¿y cuánto se desplazó? Y podemos sentirnos tentados a medir, a ver, ¿qué me dice? Yo hice esta caminata, fui de acá hasta acá, hice esta trayectoria. Fíjense que acá tengo, ¿qué tengo acá? X e Y. ¿Qué representa esta línea? ¿Qué representa esta línea? La ley de la trayectoria. El camino que estoy recorriendo sobre este plano. Yo estoy caminando por acá y bueno, y describo esta trayectoria. Y tengo esos relojitos que me van marcando los pasos, dice cuánto caminaste, etc. Ahora, ¿cuánto caminé? Y me mide los pasos. Caminaste 5 kilómetros. Y digo, ay, bueno, ¿y cuánto vale mi vector desplazamiento? Ah, no, tu vector desplazamiento no es de 5 kilómetros. Vos te desplazaste 4 kilómetros. ¿Cómo 4 kilómetros? Porque tu vector desplazamiento tiene una medida que es el módulo de este vector que va desde A hasta B. El vector desplazamiento me mide esta distancia, la distancia de A hasta B a lo largo de esta recta. Sí. Es como la más optimizada, digamos, la más corta, la distancia del desplazamiento. Exactamente. Es la más corta. Vos te pones A hasta B, pues marcás entonces este vector y me dice el módulo. ¿Y cuánto vale el módulo? El vector de desplazamiento. Que no es lo mismo que todo la longitud de ese trayecto recorrido. Es diferente. Entonces, fíjense qué pasa cuando el delta t tiende a 0. El delta t tiende a 0, el intervalo de tiempo es más chiquito, este punto significa que cada vez está más cerca de este A. Si el tiempo que pasa es cada vez más cortito, fíjense, acá este vector era R2, delta R3, delta R4. Cuando me voy más cerquita, esta velocidad, que tenía la misma pendiente de la recta secante a esta curva que representa la trayectoria de la partícula. Fíjense que si yo grafico acá cuál es la dirección de la velocidad media y me dice es paralela a este delta R1. A medida que el intervalo de tiempo se hace más chiquito y bueno, el delta R también se va viniendo cada vez más acá. Ahora, fíjense qué pasa cuando el delta t tiende a 0. Esta velocidad media, cuya dirección era la dirección de la recta secante a la trayectoria, tiende a la dirección de esta recta, que es la recta tangente a la trayectoria. ¿Qué significa? Que si yo hago el límite en delta t tendiendo a 0, esa velocidad media, que era delta r sobre delta t, en ese límite se me hace diferencial de r sobre diferencial de t. Y si yo tengo que dibujar al vector velocidad en este plano donde grafiqué la trayectoria de la partícula, lo voy a graficar a la velocidad instantánea como un vector que es siempre tangente a la trayectoria de la partícula. En este punto A, la velocidad instantánea va a ser un vector que es tangente a la trayectoria de la partícula. Para cualquier movimiento curvo sobre un plano o sobre el espacio, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria de la partícula. Y eso lo estamos viendo entonces en esta gráfica que está acá. ¿Se entiende esto? Profe, sería tangente porque es la derivada, digamos. Es la derivada de la posición. Bueno, entonces, La velocidad. a ver, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo.
Entonces, vamos a ver en esa gráfica, porque cuando yo hago la derivada respecto del tiempo, iba a decir, bueno, acá me aparece la ley de movimiento. Pero yo ahora te estoy hablando de esto que está acá, que es la gráfica de la trayectoria de la partícula. Entonces, si yo tengo que graficar la función, el vector, vamos a ver, el vector velocidad instantánea, en una gráfica que representa la trayectoria de la partícula, ese vector que yo vaya a graficar va a ser siempre tangente a la trayectoria que siga la partícula. No sé si están viendo la presentación o se me fue. Se ve, se ve. Ah, ok. Y eso viene de analizar esto. Yo sé que la velocidad es la velocidad media. Partimos de la definición de velocidad media. La velocidad media tiene siempre la misma dirección y sentido que delta R, que el vector de desplazamiento. Ahora, a medida que el intervalo de tiempo se hace cada vez más chiquito, este vector de desplazamiento que va de la posición inicial a la posición final, fíjense cuando la posición final ahora está por acá. ¿Cómo me queda este vector de desplazamiento? Y prácticamente entonces este vector de desplazamiento es tangente a la trayectoria que sigue la partícula. En particular, cuando ese delta t tiende a 0, la dirección de ese vectorcito, cuyo módulo es diferencial, es un diferencial de R, es chiquitito y está por acá, entonces un vectorcito que es entonces tangente a la trayectoria que sigue la partícula. Y eso me va a dar entonces cuál es la dirección y sentido del vector velocidad instantánea en cada posición que ocupe la partícula a lo largo de la trayectoria. Por ejemplo, si la trayectoria es en el espacio, y yo digo, bueno, esta es la trayectoria, qué sé yo, puede ser una hélice, puede ser, no sé, cualquier cosa en el espacio. Si yo tengo que graficar el vector velocidad en cada instante, entonces voy a graficarlo como un vector que es tangente a la trayectoria que sigue esa partícula en ese punto. Y acá viene entonces la definición de velocidad instantánea en este límite cuando delta t tiende a 0. Y ahora, fíjense que yo tengo acá derivada de r con respecto a t. Y en esta derivada de r respecto de t, como este r es un vector que tiene componentes x y z, la velocidad va a ser un vector, como estamos graficando acá, que tenga componentes x y z y cuya componente x está dada por la derivada de x respecto de t, la componente y es la derivada de y respecto de t, y la componente z de este vector velocidad instantánea es la derivada de z respecto de t. Entonces, fíjense que acá lo que estoy derivando es la ley de movimiento en x, la ley de movimiento en y y la ley de movimiento en z. Serían las componentes de este vector, posición en función del tiempo, que no es otra cosa que la ley de movimiento en el espacio. ¿Puedo decir algo, Mariel? Capaz que Sí, ayuda, por capaz favor. que spoilea. Para ver un poco la diferencia entre el desplazamiento, la velocidad media y la velocidad instantánea. El desplazamiento, como ya dijo Mariel, no tiene tanto que ver con la trayectoria. Muy pocas veces vamos a poder con la longitud del desplazamiento conocer la distancia recorrida, porque difieren. Pero sí el desplazamiento nos diría, partiendo desde un lugar A, si quisiéramos encontrarnos con una persona que estamos buscando y que llega al lugar B, de dónde arrancar y por dónde ir. El desplazamiento te dice, vos parate en el lugar A, camina derecho, cierta distancia y vas a encontrar a la persona en el lugar B. Quiere decir que el desplazamiento te permitiría encontrar a una persona partiendo del mismo lugar en el lugar donde se quedó. La velocidad media nos permitiría encontrarla exactamente en el mismo instante en el que esa persona llega al lugar B. Es decir,
Si tenemos una persona que está, qué sé yo, en un bar y se va a la facultad, el desplazamiento nos dice, estaba en el bar, se fue a la facultad. Si se quedó ahí, genial, vos vas y lo encontrás. Ahora, la velocidad media nos diría, ¿querés llegar al mismo tiempo que esa persona salió del bar a la facultad? Entonces, caminando por la dirección del desplazamiento, con la velocidad media, que es constante, lograríamos, saliendo desde el mismo lugar que la persona que estamos buscando, llegar en el mismo instante que ella a la facultad. Pero llegaríamos, es como que lo interceptaríamos, no lo estaríamos persiguiendo, porque el desplazamiento no tiene que ver con la trayectoria. En cambio, con la velocidad instantánea, si tenemos el dato de la velocidad instantánea, lo que nos estaríamos haciendo es perseguir a la persona por el mismo camino por el que ella está yendo. Por eso después tiene que ver con la cuestión de la tangencia y que Newton, que después vamos a ver en dinámica cómo se le ocurre desarrollar todo esto, nos da información de punto a punto hacia dónde tenemos que dar el próximo paso para movernos sobre el mismo camino por el cual está yendo la persona que estamos siguiendo. Persiguiendo suena medio mal, sí, vamos siguiendo. Entonces, la velocidad instantánea nos permite seguir el mismo camino que alguien. En cambio, el desplazamiento solamente nos dice dónde empezar y dónde terminar. Y la velocidad media nos da información de cómo intersectarla en el mismo lugar al que llegó, pero sin perseguirlo. No sé si se entiende un poco lo que digo, la diferencia entre esas tres cosas. Sí, claro, lo entendimos. Hasta Mario se quedó callado. Después, si quiero, cuando me toca a mí hacer un problemita, lo refuerzo con un dibujito, así queda mejor. Porque eso es un poco lo que Newton tenía en la cabeza cuando desarrolló el cálculo, es cómo puedo yo saber mi trayectoria sin tener que recorrerla. Porque antes pasaba eso, con el desplazamiento y la velocidad media, no sabemos el camino hasta que lo recorremos, porque son intervalos, necesitamos delta x sobre delta t o lo que sea. La velocidad instantánea es más de punto a punto, es si yo estoy parado en un punto, ¿a dónde tengo que ir para hacer la trayectoria que voy a hacer? Algo más instantáneo, algo más corto, algo que no necesite yo recorrer la trayectoria para darme vuelta y decir, ah, vine por acá. Porque imagínense que ustedes quieren a comprar el pan y que no saben por dónde van a ir hasta que llegan a la panadería. Es una locura, que es lo que pasaba antes. No conocíamos el camino hasta que no lo recorríamos. De ahí surge la velocidad instantánea, porque tiene información instante a instante de la dirección y sentido, que en el cual hay que dar el próximo paso para ir formando la trayectoria que creemos que vemos que alguien está haciendo. Por eso, una es tangente y la otra es secante. Fin del comunicado. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Mati. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, buenísimo. Sí, después lo podemos volver a reforzar entonces en los problemas. Esta idea, porque es lo que cuesta un poco más, digamos, de esta parte. Así que, bueno, genial entonces repasarlo y reforzarlo después en la parte de los problemas. Entonces, bueno, acá tenemos esta velocidad instantánea, entonces que nos da esta información de nuestro problema, de lo que estamos estudiando, este valor instantáneo de la velocidad. Y cuyo módulo, ¿cómo hacemos para encontrar el módulo de este vector? Y bueno, ustedes ya lo saben calcular, el módulo de un vector, como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y este módulo del vector velocidad es lo que nosotros vamos a llamar rapidez. Es lo que vamos a llamar entonces rapidez. Y vamos a ver que vamos a tener problemas en los cuales la rapidez sea constante, es decir, este módulo es constante, pero sin embargo, la velocidad es variable, porque la velocidad va a ser un vector que va a cambiar, no de módulo, pero sí de dirección y sentido. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En la próxima clase vamos a ver este movimiento circular y vamos a ver otros tipos de movimientos en curvas. Entonces, vamos a ver qué pasa en movimientos donde es constante la rapidez, pero no es constante la velocidad, porque el vector cambia su dirección y su sentido, entonces, instante a instante. Y entonces vamos a ver acá una ejemplificación. Entonces, en este
movimiento en 2 dimensiones, vemos que la trayectoria, cuando nosotros podemos definir entonces una trayectoria sobre un plano, decimos que es una trayectoria plana sobre, podemos dar nombres, X, Y, Z, lo que ustedes quieran. Generalmente lo vamos a llamar al plano, digamos, a poner un sistema de coordenadas X, Y. Y entonces, esta línea de trazos que está acá nos va a dar la ecuación de la trayectoria de la partícula en este plano. Y fíjense que en un determinado instante, cuando esa partícula ocupa una determinada posición, el vector velocidad instantánea es un vector que es tangente a esta trayectoria. ¿Y cuánto valen las componentes? Y bueno, entonces vamos a ver. Acá va a ser interesante, vamos a ver hoy movimientos de tiro oblicuo, que es un caso particular de movimiento entonces en una trayectoria plana. Y van a ver entonces que en ese tiro oblicuo vamos a tener un vector velocidad que ahora va a tener componentes X e Y distintas de 0. ¿Cómo a partir de trigonometría pueden encontrar estas componentes X e Y si yo conozco el módulo del vector y conozco este ángulo alfa que forma con el eje X? ¿Cuánto vale B sub X? El módulo de B por el coseno de alfa. Exactamente. ¿Y B sub Y? El módulo de B por el seno de alfa. Exactamente. El módulo de B por el seno de alfa, de manera tal que tengo, este era el módulo de B por el seno, dividido el módulo de B por el coseno, módulo de B se me cancela, y me queda entonces que BI sobre BX me da la tangente de este ángulo alfa que está acá. Entonces, bueno, hasta acá ahora con la parte de cinemática del movimiento en 2 dimensiones. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Entonces, nosotros vimos que la velocidad, si esta que está siguiendo acá este autito, esta línea de trazos, ¿es qué cosa? ¿La ley de movimiento o la trayectoria? Trayectoria, ¿no sería? Es la trayectoria. Entonces, tengo el autito, está agarrando una curva, y esta que está acá, entonces, esta línea de trazo me da la trayectoria. Fíjense, se está moviendo de esta manera. La flecha me indica entonces hacia dónde se mueve. Y acá entonces dibujo los vectores velocidad instantánea en esta posición P sub 1 y la velocidad instantánea en esta posición P sub 2. Fíjense, ¿cambia la velocidad o no cambia? La instantánea cambia, ¿o no? Exactamente. La velocidad instantánea cambia. Si hay un cambio en la velocidad, y siempre que hable de velocidad hablo de vector, entonces hay aceleración. Entonces la aceleración es distinta de 0. Fíjense que en este caso no solamente cambia el módulo del vector velocidad, si miro la velocidad en B1 y miro la velocidad en B2, sino que fíjense que cambia la dirección. Esta B1 está sobre esta recta, la recta tangente a la trayectoria en esta posición. Mientras que esta B2 está sobre esta otra recta. Entonces, no solamente cambió el módulo, sino que en este caso también cambia la dirección. Entonces, tengo una aceleración que es distinta de 0. ¿Y cómo defino aceleración media? La defino como delta B sobre delta T. Vector delta B sobre delta T. Fíjense que si este que está acá es delta B, yo tengo que poner B1, B sub 2, y delta B es el vector que va desde el extremo de B1 hasta el extremo de B sub 2, tengo que hacer coincidir los orígenes de estos dos vectores para poder hacer la recta. Entonces, esta aceleración media tiene la misma dirección y sentido que delta B. Y vamos a ver entonces que esta aceleración media
Cuando yo hable de aceleración instantánea, haciendo este delta t tendiendo a 0, voy a tener que el vector aceleración de alguna manera tiene una componente que está apuntando hacia hacia adentro de la concavidad de esta curva. Si esta curva, entonces, estoy recorriendo la curva así, la aceleración apunta hacia allá. Nunca hacia afuera, hacia adentro en esta concavidad de la curva. Fíjense, acá tengo el gráfico entonces de la aceleración media que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el delta V. Entonces, acá tengo en el límite, cuando delta t tiende a 0, entonces tengo la aceleración instantánea, que ahora en este movimiento en un plano va a tener componentes X e Y, y que nosotros vamos a ver después que nos va a convenir hablar de componente tangente a la velocidad y de componente perpendicular a la velocidad. Lo vamos a ver la clase que viene, a eso. Ahora, lo que vamos a ver ahora es qué pasa con el movimiento de esta flecha, que esta persona entonces está lanzando. Profe, Sí. disculpe, ¿podría volver a la diapositiva anterior un segundito? Ahí está, gracias, ya le aviso. No sé si hay alguna pregunta en particular referida a esta diapositiva. O si Vero o Mati quieren comentar algo. Yo era para terminar de copiar una cosita que ahí ya estoy, profe, así que gracias. Muy bien. Entonces, fíjense que la aceleración ahora es un vector que tiene componentes X y Z, que voy a tener que estudiar. Y acá en la componente X, entonces, ¿cómo está definida? Como la derivada de B respecto de T, componente X de B respecto de T. La componente Y de la aceleración es la derivada de B sub I respecto de T. Y lo mismo acá con la componente Z. En particular, cuando yo trabaje entonces en un movimiento en 2 dimensiones, la aceleración, el vector aceleración, tendrá 2 componentes. Una de las componentes es la derivada de B sub X respecto de T y la otra la derivada de B sub Y respecto de T. Y vamos a ir a un movimiento, muy particular, que era lo que les decía al principio, que es la parte de tiro oblicuo. Es entonces esos objetos que se están moviendo ahora en el espacio bajo la influencia de la aceleración de la gravedad, pero ahora que no los dejo caer o los lanzo verticalmente, sino que son lanzados con una cierta velocidad inicial que tiene componentes X e Y distinta de 0. Fíjense que en esta fotografía que se observa acá en una erupción volcánica, entonces el obturador de la cámara que toma esta imagen está abierto durante un cierto intervalo de tiempo, y yo les pregunto, ¿qué representan estas líneas que estamos viendo acá? ¿Qué serían? Un tiro oblicuo sería. Claro, estas líneas que están acá serían las trayectorias de piedras incandescentes, que fíjense que tienen una forma aproximadamente que son parábolas con las ramas hacia abajo. Son parábolas con las ramas hacia abajo. Quiere decir que cada vez que se lance un proyectil son estas piedras, una piedra que yo la tengo en la mano y la lanzo. Entonces, ese proyectil se va a ver afectado por la presencia de esta aceleración de la gravedad y va a describir una cierta trayectoria que es una parábola, entonces con las ramas hacia abajo. Y vamos a ver cómo idealizamos entonces el movimiento de estos proyectiles. Vamos a pensar en particular que elijo el 0 de mi sistema de referencia en la posición inicial que tiene este proyectil.
esta piedra que se lanza. Y tengo entonces la velocidad inicial con la cual se va a lanzar, que fíjense que ahora va a ser un vector que tiene coordenadas x e y distintas de 0. Este es el vector velocidad inicial. Ahora, ¿quién es la aceleración de la gravedad? Y nosotros ya la vimos recién, que era un vector que está apuntando siempre hacia el centro de la Tierra. Si yo elijo estas componentes x e y, como me está mostrando este sistema de referencia, este vector que apunta hacia abajo tiene, fíjense, tiene componente y negativa, porque yo elegí el eje y positivo hacia arriba. Este vector tiene componente y negativa. ¿Y cuánto vale la componente x de este vector? Y bueno, es un vector que está, fíjense, según el eje y. Tiene solamente componente y, quiere decir que la componente en x de este vector, si yo este vector lo traslado acá al origen de mi sistema de coordenadas, entonces veo que solamente es un vector que tiene componente y. La componente en x vale 0. ¿Cuáles son las unidades de este vector? Y bueno, en el sistema internacional, las componentes del vector aceleración es metros sobre segundo cuadrado, que me da la tasa de cambio entonces de la velocidad en el tiempo. Entonces, conozco ahora las componentes x e y de la aceleración. Fíjense, vamos a ver, este es mi vector aceleración. Yo les dije entonces que vi la foto de la trayectoria que seguían esas piedras incandescentes y veo que la foto de esta trayectoria no es otra cosa que una parábola con las ramas hacia abajo. Si en esta trayectoria yo grafico los vectores velocidad instantánea en distintos instantes a lo largo de esta trayectoria, ¿cómo van a ser esos vectores velocidad? Nosotros dijimos que esa velocidad instantánea era siempre tangente a la trayectoria de la partícula. Entonces, fíjense que estos vectores velocidad, acá tengo el vector velocidad inicial, yo sé que es tangente a la trayectoria. Ya puedo ir graficando la trayectoria como va a ser acá. ¿Hacia dónde sale ese proyectil si conozco este vector velocidad? Bueno, sale hacia arriba. Ahora, en esta otra posición, ¿cómo es la velocidad? Y tiene esta velocidad v sub i que está acá. Y esta v sub x que está acá. Ahora, ¿qué pasa cuando llega acá arriba? Acá está el máximo en la trayectoria de la partícula, la altura máxima que puede lograr. Fíjense que acá la velocidad instantánea, es un vector que tiene solamente componente en x. ¿Cuánto vale la componente en y de ese vector velocidad? Vale 0. Vale La 0. velocidad por el... Ah, no, ese sí, 0. Este vector velocidad es un vector que tiene solamente componente x. Ahora, ¿por qué le pasa eso a la componente y del vector velocidad? Y bueno, fíjense que la aceleración tiene solamente componente y. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nosotros estudiamos esas componentes y esa ley de movimiento. ¿Qué pasa con x en función del tiempo? ¿Y qué pasa con y en función del tiempo? Y partimos de conocer qué pasa con la aceleración y qué pasa con las condiciones iniciales de mi problema. Entonces, la aceleración es un vector que tiene componente en x igual a 0, y si la aceleración vale 0 en x, entonces yo sé que en x voy a tener la descripción de mi ley de movimiento va a ser la ley de movimiento de un movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel en el cual la aceleración vale 0. Y en y tengo que la componente en y de la aceleración es igual a menos g. Entonces, en y voy a tener
un movimiento con aceleración constante. Fíjense que esta componente en i del vector aceleración es siempre la misma, vale menos g. Entonces, en i, cuando yo escriba la ecuación de movimiento de i en función del tiempo, voy a escribir la ecuación que se corresponde con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Mm? Ahora, fíjense qué pasa con la velocidad. Como en x tenía la aceleración igual a 0, y entonces tenía que x en función del tiempo es una recta, cuando yo derivo respecto de t, este x, me queda que la velocidad en x, la componente x del vector velocidad instantánea, es siempre la misma, y que es igual a la componente x del vector velocidad inicial. Fíjense que cuando yo tengo y estudio qué pasa con la ley de movimiento que se corresponde a x en función del tiempo, tengo la ley de movimiento de un movimiento rectilíneo uniforme, y para la velocidad tengo justamente que si es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en x es constante, y esta componente x del vectorcito velocidad instantánea es la misma para todo t. Es la misma para todo t. La componente x del vector velocidad es la misma en esta posición, en esta posición, en esta que está acá, en esta que está acá, en todas las posiciones. La componente x del vector velocidad es siempre la misma. ¿Qué pasa con la componente en i? Fíjense qué le pasa. Inicialmente la componente i para tiempo t igual a 0, ¿qué signo tenía? Tenía un signo positivo. Estaba dirigida hacia arriba. ¿Pero qué le pasa a medida que t, entonces, va aumentando? A medida que va pasando el tiempo. Yo le estoy restando acá menos g por t. ¿Y entonces qué le va pasando a esta componente de la velocidad en i? Cada vez se va haciendo más chiquitita. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual la velocidad en i vale 0. Y que la velocidad en i valga 0 significa que la derivada de i respecto de t vale 0. Y nosotros dijimos que la derivada de la función i respecto del tiempo es igual a 0 cuando esa función alcanza sus valores máximos o sus valores mínimos. En este caso, se va a corresponder justamente con la posición máxima que alcance la partícula. Entonces, la posición en la cual, la posición en i que corresponde a esa posición en la cual la velocidad es 0 va a ser la altura máxima que logre este proyectil. Es el máximo valor posible de i que puede tener. ¿Y después qué le pasa? Después empieza a caer. Fíjense que después de esta posición máxima que logra, ¿qué pasa? Y bueno, ahora la velocidad en i, a partir de este punto, va a empezar a tener componentes negativas. Entonces, la velocidad instantánea va a ser un vector que tenga siempre la misma componente x y que tenga componente y que depende del tiempo, y entonces a partir de este instante en el cual la componente y vale 0, va a cambiar su signo y se va a hacer entonces negativa. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo encuentro la ecuación de la trayectoria? Si yo quiero encontrar la ley de esta línea de trazos, ¿cómo encuentro esa ley? ¿Qué tendría que poner? ¿Y en función de qué? Y en función de t me da la ley de movimiento. Ahora, para encontrar la ley de la trayectoria, tengo que ver cuál es la función de y en función de x, para poder graficar esta línea de trazos que está acá, para poder graficar esta función, para poder poner y en función de x.
correlacionar esta variable con esta, o esta función, está ahí en función de esta X. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué harían ustedes con estas leyes de movimiento que tienen acá? Trabajar con respecto al tiempo. Ajá. ¿Y entonces qué harías? Despejaría en una el tiempo y lo reemplazaría en otra. Exactamente. El tiempo y lo reemplazaría en Y, poner. Exactamente. Fíjense, si yo despejo el tiempo de acá y lo reemplazo en esta ecuación que está acá, ¿cómo me queda la ecuación? Me queda una ecuación, si yo despejo el tiempo de acá, yo tenía entonces, si ahora pongo el origen de mi sistema de coordenados acá, x0 e y0 son iguales a 0, ahora me queda de la ecuación anterior, esta que teníamos acá, me quedan, fíjense, este vale 0, y entonces tengo que el tiempo es x sobre b sub 0x. Y nosotros dijimos que este b sub 0x es igual a b sub 0 multiplicado por el coseno de este ángulo. Y el b sub 0i es b sub 0 multiplicado por el seno de este ángulo alfa que está acá. Entonces, si yo ahora despejo el tiempo de acá y lo reemplazo en esta otra ecuación, me queda finalmente la ecuación de la trayectoria, que no es otra cosa que una parábola. Fíjense que acá el tiempo está lineal, entonces me queda lineal en X. Acá t está al cuadrado, entonces me queda cuadrática en X. Y esta no es otra cosa que una parábola con las ramas hacia abajo, porque el coeficiente que multiplica X al cuadrado es justamente, tiene un valor negativo. Entonces, estoy graficando acá esta trayectoria, que es una parábola, con las ramas hacia abajo. Hoy van a ver entonces con los profes problemas justamente de este caso, que es el tiro oblicuo. Y en el tiro oblicuo, entonces, la aceleración es constante. La aceleración tiene siempre el mismo valor. ¿Y cuánto vale esa aceleración? La aceleración vale la aceleración de la gravedad. Tiene componente solamente según el eje Y, distinta de 0, y esa componente en Y es menos 9,8 metros por segundo cuadrado, según ese sistema de referencia que yo elegí, que tiene el eje Y positivo hacia arriba. Entonces, fíjense qué pasa con el vector velocidad. Acá tengo entonces esta velocidad, va disminuyendo en su módulo hasta que se hace mínimo el módulo acá, y después, entonces, el módulo o la rapidez que tiene este proyectil en su caída va aumentando. Y después vamos a ver qué pasa con la rapidez que tenía cuando lo lancé y con la rapidez que tenía cuando cae, si estoy tomando este caso que está acá. ¿Qué les parece? ¿Qué rapidez va a tener cuando cae? Lo lanzo con esta rapidez inicial. ¿Qué rapidez tiene cuando llega al suelo acá? 0 sería, ¿o no? Va, no. La misma con la que salió. Tiene la misma rapidez con la que salió. Por eso yo les digo que a veces les suelo poner el ejemplo, cuando están estas balas perdidas, que se hacen esos tiros al aire y que caen esas balas y provocan tanto daño, que a veces caen en una persona inocente que estaba por allá. Y o en la espalda de un nene disparado por un policía. Por un policía, o en esas, o en la fiesta que te dice, bueno, pasá la fiesta bajo techo porque algún loco salga y en lugar de tirar un petardo, tira un tiro al aire. Bueno, entonces cuando llega esa bala, cuando llega acá, llega un poquito frenada por ese rozamiento con el aire, pero va a llegar prácticamente con la misma velocidad que con la que salió del arma. Entonces, vamos a verlo después, vamos a trabajar también con este problema
desde el punto de vista de cuando hablemos de energía, que es otro de los grandes temas que vamos a ver entonces a lo largo de este curso. Vamos a ver este tiro oblicuo, vamos a verlo aplicado en problemas, así que no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme ahora o lo vemos directamente las preguntas y las dudas en la resolución de los problemas. Bueno, si no hay preguntas, yo les diría que vayamos a un recreíto. Vamos unos 10, 15 minutitos de descanso. Bájense la práctica para tener la mano, para ver los problemitas que les van a plantear los profes. No sé, Vero y Mati, si quieren comentarles algo. Cuando volvamos, Cuando volvamos les voy a mostrar el videíto justamente de la caída libre en el vacío, para que vean entonces en esa condición de vacío que esto que nosotros estamos estudiando es independiente de la masa del objeto. Entonces, bueno, hacemos un descansito hasta las 11:35 y arrancamos entonces de vuelta a las 1:35. Dale, profe. Muy bien.